Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Diego, por el trabajo. Y hoy vamos a hacer una actividad que es una de las últimas del año, actividad en conjunto del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial con la Comisión Provincial Abogacía Joven de Entre Ríos, con la cual venimos trabajando ya desde el año pasado. Esta actividad es una actividad muy particular y yo les voy a contar por qué la vamos a hacer. Durante la pandemia se han suspendido muchos congresos que se van a empezar a hacer próximamente. Acá en Entre Ríos vamos a tener dos con sede en Paraná. Uno es el Congreso Nacional e Internacional de Seguros y el otro es el Congreso Provincial de Derecho, que está siendo muy esperado porque la última edición que tuvimos en la ciudad de Concordia es del año 2016. El año pasado debió suspenderse por la pandemia. Entonces, tanto con los componentes de la Comisión de Abogacía Joven como con la parte joven del Instituto de Derecho Procesal, que dentro de los 80 y pico de miembros tenemos muchos que son jóvenes, la gran mayoría, hemos estado hablando de la posibilidad de participar activamente en esos congresos, porque una de las actividades más lindas, más importantes de los congresos es la posibilidad de presentar ponencias. Pero por ahí cuando uno recién se inicia en el ejercicio profesional, tiene muchas dudas respecto de cómo hacer una ponencia, cómo enfrentarse con ese desafío. Y a veces se aprende un poquito a prueba y error, otras veces porque se recibe algún consejo, porque se lee algo en algún lado, pero a nosotros nos pareció que lo más adecuado sería escuchar la palabra autorizada de alguien que conozca el tema, que tenga experiencia sobre el tema y que haya tenido capacitaciones sobre el tema. Es por eso que la hemos invitado a la doctora María Cecilia Domínguez, a quien desde ya le doy la bienvenida. Y bueno, Georgina se va a encargar de presentarla. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la doctora María Cecilia Domínguez es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional del Litoral, diplomada en Interpretación y Argumentación Jurídica en la Universidad Austral, secretaria relatora de la Sala Contenciosa Administrativa y Ambiental del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, coordinadora de la filial Jujuy del Ateneo del Proceso Civil de Rosario y consejera regional por Jujuy de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro del Instituto de Región NOA de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y lo que más le identifica es que le encanta estudiar y hacerlo con perseverancia, con un sentido de llevar a la práctica de la labor cotidiana los saberes aprendidos. Así que muchísimas gracias, doctora, y le doy la palabra a Florencia, que va a explicar unas cuestiones relativas a la dinámica de la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Más que nada respecto a las preguntas que puedan ir surgiendo durante el transcurso de la charla, las van a poder ir haciendo en la pestaña referente al chat. Una vez que la doctora Domínguez finalice la charla, ahí vamos a pasar a leer las diferentes preguntas que hayan hecho, más que nada porque tal vez preguntas que hagan se van a poder ir respondiendo durante el transcurso de la charla. Así que las pueden ir haciendo y una vez finalizado las vamos a leer para que la doctora Domínguez las responda. Bueno, arranco entonces. Cuando llegue. Les agradezco primero muchísimo la posibilidad de compartir este espacio con ustedes, a todos los que están del otro lado. Les doy muchas gracias a Rosa por haberme invitado y al Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Entre Ríos y a la Comisión de la Abogacía Joven de Entre Ríos, que también me parece una iniciativa muy linda. Abrir esta puerta a compartir la práctica, que creo que es esto lo que decía Rosa, ¿no? Tenemos todos como una gran dificultad cuando nos toca el momento de sentarnos a escribir una ponencia, sentimos que hay un desafío muy importante o un artículo jurídico y a veces nos inhibe, nos cuesta mucho. En lo personal, pese a que desde muy chica escribí, me tocó trabajar en tribunales, en el ejercicio de la profesión, después de nuevo en tribunales, y siempre escribí, siempre redacté, y en la docencia hacía documentos para mis alumnos,
nunca me animé a escribir un artículo jurídico hasta que en la especialización de Derecho Procesal nos pusieron entre la espada y la pared y nos dijeron hay que presentar un trabajo final. Y yo dije, ay, ya cursé un año entero, no me voy a perder la posibilidad de aprobar la especialidad, y había que hacer un artículo, en realidad era una monografía, en realidad, pero tenía como esa inhibición, esta cosa de que no sea suficiente, que no sea completa, que qué aporte original voy a poder hacer. Entonces, en el marco de esa especialidad, nos dio una clase un especialista en metodología, que es el doctor Carlos Borsotti. El doctor Carlos Borsotti escribió un libro que les recomiendo, que se llama Temas de metodología de la investigación en ciencias sociales empíricas, y lo que yo voy a compartir esta tarde es un poco sobre la base de esa organización y de la propia práctica, un menú de pasos, diría yo, de cómo ir escribiendo un artículo jurídico, una ponencia, un trabajo final en una especialización, en un posgrado y demás. Porque el menú es más o menos siempre el mismo, sí teniendo en cuenta que el desafío de escribir es un desafío personal muy importante y que hay que disfrutarlo. Creo que esencialmente de esto se trata. Participar en un congreso, como decía Rosa, es un espacio lindo para uno, de mucho crecimiento, y es mucho más lindo hacerlo activamente. Entonces creo que la iniciativa de trabajemos en formarnos para ver cómo podemos romper estos bloqueos y empezar a escribir ponencias y artículos es valiosísimo. Lo primero que tengo que marcar es que cuando vamos a escribir un artículo jurídico o una ponencia, lo que tenemos que tener claro es que el objetivo es que lo que vamos a estudiar se comprenda. El objetivo de cualquier trabajo de investigación jurídica es la comprensión del tema. Y esa comprensión está dada primero para quien investiga, por eso es muy interesante tomar siempre un tema que nos resulte de interés, y después tener muy presente que nosotros estamos escribiendo con el objetivo de no hacerlo solo para nosotros mismos, sino de que sea un trabajo útil para otros. Y esto se ve muy claramente en los congresos con la presentación de las ponencias. A veces nuestros trabajos quedan guardados en la compu, pero la idea es que cuando escribimos un trabajo jurídico, este pueda llegar a los destinatarios finales y serles de utilidad, que esas horas que nosotros pasamos, que son muchas, estudiando un determinado tema, le hallan en el camino a quienes estén estudiando o trabajando sobre ese tema. Entonces, siempre tener en claro que cuando trabajamos en investigación de temas jurídicos, estamos haciendo un trabajo dirigido hacia la comprensión. Y en ese marco, lo primero que vamos a hacer, el primer paso de estos 11, no se asusten, los primeros son más largos en el desarrollo, después más cortos, el primer paso es la selección del tema. En el caso que planteaba Rosa de que tienen 2 congresos provinciales, también es el Congreso Nacional de Derecho Procesal en Mendoza el año que viene, hay distintos encuentros que nos convocan. En general tenemos un reglamento marco que ya determina cuál es el temario que se va a trabajar. Y además del temario, nos determina la extensión del trabajo que vamos a hacer y la fecha de presentación. Les diría que estas 3 cuestiones son muy importantes al momento inicial. La selección del tema tiene que ser una cuestión que nos despierte alguna afinidad. ¿Y esto por qué? Porque en general compromete mucho del uso de nuestro tiempo libre. El trabajo de investigación ya se sale del espacio de nuestro tiempo laboral, usamos momentos del fin de semana y demás, con lo cual es buenísimo elegir un tema que nos despierte interés. Si estamos con un reglamento marco, vamos a elegir del temario de ese reglamento marco, y si no fuera así y elegimos libremente, tenemos distintas alternativas. Lo más recomendable, si es la primera vez que voy a escribir o de las primeras veces que voy a escribir, es buscar temas con los que yo tenga afinidad, desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista teórico. A veces tenemos mucha práctica en un tema porque, por ejemplo, trabajamos en tribunales y nos toca verlo todos los días, pero nunca nos sentamos a estudiarlo de modo sistemático, de manera de ver si podemos optimizar los procesos, si podemos mejorar las soluciones y demás. Pero tenemos identificado el tema. Al tener identificado el tema, también tenemos mucho más
fácil el acceso a las fuentes de información que vamos a usar. Lo mismo puede suceder cuando tenemos afinidad con un tema desde el punto de vista teórico. Si estamos trabajando en el Instituto de Derecho Procesal o en la Comisión de la Abogacía Joven o estamos en una cátedra en la facultad, puede ser que tengamos afinidad desde el punto de vista académico con un tema que ya conocemos y que por ahí no tengamos tanta práctica, pero sí podamos reconocer en sus aspectos principales. Esta es una segunda vía interesante para la selección del tema. Buscar, como les digo, cuestiones en las que yo ya tenga algún tipo de afinidad nos permite acceder más fácilmente al desarrollo de la descripción del problema y los pasos subsiguientes. La otra posibilidad, y que es la que a mí me ha pasado en algunos casos, es escucho de un instituto nuevo que me resulta súper interesante, pero no he tenido tiempo de abordarlo o no me tocó estudiarlo en su momento y entonces decido arrancar de cero. Esto está bárbaro, es muy lindo el desafío, sí compromete muchísimo más tiempo, por esto mismo que yo les decía antes, porque no lo vi nunca, entonces tengo que empezar a buscar y a rastrear las fuentes. Si esto lo voy a hacer en el marco de un congreso, si tengo un tiempo prudencial para buscar, está bárbaro. Si tengo un tiempo corto para preparar la ponencia, no sería lo más deseable, mejor elegir del menú de aquello con lo que tengo afinidad. La segunda cuestión a tener en cuenta en este primer momento es qué tipo de trabajo voy a procurar hacer. Hay tres tipos de trabajos con los que normalmente nosotros hacemos artículos científicos o trabajos finales. Uno es la monografía, el otro es el ensayo y el otro es propiamente el trabajo de investigación. Este menú de pasos que yo les presento acá tiene la estructura completa del trabajo de investigación, pero van a ver que se adapta a lo que podría ser una monografía o un ensayo en las partes pertinentes. La monografía quiero destacarle el valor porque en esto de que escribir siempre nos plantea que tenemos que ser originales, hacer un aporte novedoso y demás, que es uno de los mitos que tenemos, muchas veces desestimamos hacer un trabajo monográfico porque decimos, bueno, no, ya está todo escrito, ¿yo qué puedo aportar? Y en realidad, la experiencia es que el trabajo monográfico hecho con seriedad lo que hace es sistematizar el conocimiento disponible y le brinda una fuente de acceso al destinatario que es sumamente valiosa. Yo he visto muchas obras, sobre todo en derecho penal, trabajan con esta metodología de citar a los distintos autores y las distintas posturas que existen sobre un tema. Y vaya si eso no es valioso. Al abogado litigante cuando va a escribir, o al que va a contestar, o al tribunal cuando va a estudiar una cuestión, le es mucho más sencillo abordar desde esa sistematización, desde el conocimiento, que empezar a buscar cada una de esas fuentes por separado. Con esto quiero decirles que ese trabajo de la monografía, que es sistematizar lo que existe, es súper valioso. Es una de las posibilidades. Una segunda posibilidad es el ensayo. En el ensayo parto de esa estructura del conocimiento disponible, pero ya puedo aventurar algunas preguntas, algunas denuncias, algunas situaciones que no están resueltas, sin proponer soluciones a la cuestión. Y en el trabajo de investigación damos un paso más. Tratamos ya de proponer alternativas de solución para estas denuncias o para estas inconsistencias que encontrábamos. Entonces, en este momento inicial elegimos el tema y en principio elegimos el tipo de trabajo. No implica que esto sea inmutable, podemos modificar la decisión después mientras vamos escribiendo, pero sería bueno empezar a acotar qué es lo que me propongo en mi trabajo. La otra cuestión importante en este momento es tener en cuenta nuestra actitud como seres pensantes. Nosotros estamos trabajando en ciencias sociales, cuando se trabaja en ciencias sociales no podemos desprendernos de nuestro sistema de valores, de nuestro sistema de creencias, de nuestra subjetividad. Entonces es importante tener en cuenta que ésta existe y tratar de ser conscientes de eso cuando vamos a abordar el estudio de un instituto. ¿Por qué? Porque en un instituto existe, en la realidad, existe además lo que yo pienso de ese instituto que no necesariamente coincide con la mirada de otros colegas. Una cosa que para mí puede no estar resuelta, en la mirada de otros colegas puede estar súper resuelta. Habrán estudiado ustedes doctrina 1, doctrina 2 y la postura ecléctica, lo hemos estudiado todo en la facultad. Esto revela que hay distintas miradas acerca de
los mismos institutos. Entonces, esta posibilidad de distinguir que nosotros filtramos, cada uno de nosotros, con nuestro propio filtro. Cuando nos vamos a sentar a estudiar con esta modalidad de investigación, tenemos que tener esto presente. Nuestro sistema de valores, eso no implica apartarse de los valores o tratar de hacer una escritura aséptica. Podemos escribir desde nuestros valores. Si eso influye en la manera en que vamos a exponer determinadas cosas, vale también hacerlo expreso, hacer explícita esa precomprensión que tenemos y que nos pone a proponer la solución desde un lugar en particular. Pero lo importante es además un paso más, que es cómo comunico lo que pienso de ese instituto. Es decir, hay una conexión entre mis valores, lo que es el instituto en la realidad, lo que yo pienso y cómo lo expreso. Nos pasa a todos, nosotros vivimos trabajando con documentos, y nos pasa muchas veces que nos parece que la idea la tenemos muy clara, hasta la podemos explicar muy claramente, verbalmente, y cuando llega el momento de escribirlo nos damos cuenta que hay algunos que interpretan de una forma lo que escribimos y otros de otra. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación, es muy importante todo ese camino. El camino tiene que conectar mis valores con lo que es el instituto en sí, con lo que pienso del instituto en sí y cómo lo comunico. El cómo lo comunico debe ser claro y debe ser, toda esta línea investigativa tiene que tener coherencia entre todas estas cuestiones. Entonces esto es importante tenerlo presente. Si yo lo que estoy haciendo es, además de un artículo o un trabajo de investigación, es una ponencia, lo que supone que voy a defenderla frente a una asamblea, hay distintos tiempos y hay distintas modalidades, hay congresos donde se vota por las ponencias y congresos donde no se vota, pero sí es cierto que se invita a los ponentes a participar exponiendo. Y lo que suele ocurrir es que mi trabajo puede ser buenísimo en lo escrito, pero después, cuando me llega el momento de comunicar la idea principal, me dan 3 o 5 minutos, en el mejor de los casos, porque tenemos que exponer todos, y yo arranco con la introducción. Con la introducción se imaginan que yo ya pasé como 10 minutos, me clavé, no llegamos a la esencia ni a palos. Entonces les diría, para todos es importante elaborar el trabajo, pero si voy a hacer una ponencia y participar de un congreso, también elaborar el modo en que voy a presentar la ponencia ante la asamblea. Y esto tiene que ver con lo comunicacional, es comunicar la idea principal y las ideas que la sustenten también en líneas muy generales, de modo de remitir a la lectura de la ponencia, pero no que los que me escuchen como algo que quien oye llover, no queda ninguna idea y después es difícil que vayamos todos a leer todas las ponencias que hubieron en un congreso. Entonces esto es parte. Este sería el primer momento. El segundo momento es la descripción de la situación problemática. La descripción de la situación problemática tiene que ver con que yo selecciono este tema porque me parece interesante estudiarlo, porque hay o algo sin resolver o considero que es conveniente producir algún conocimiento adicional sobre la cuestión. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es una descripción muy somera de qué se trata este instituto del que estoy hablando, cuáles son sus antecedentes, cuáles son el contexto en el que me planteo hacer la investigación, y a partir de allí plantear las preguntas provisorias. Esto es, ¿qué es lo que me parece que de este tema es importante investigar y qué es lo que justifica la necesidad del trabajo que yo me propongo hacer? Este primer esbozo no es necesario escribirlo, pero es útil escribirlo. Y les digo por qué. Lo escribo a mano alzada, no hace falta que me siente ya con los libros en la mano, con las fuentes de información en la mano, pero sí escribir a mano alzada, porque me traduce a mí si yo tengo claridad en el tema que elegí y en hacia dónde voy con el trabajo de investigación que me propongo. Entonces, describir la situación problemática, contexto, antecedentes y formular las preguntas provisorias. Si puedo, lo hago a mano alzada y eso me va a servir como un primer esbozo de la introducción del trabajo. O sea, si lo escribo y me tomo ese trabajo, eso me va a servir después. Por supuesto que cuando complete el trabajo, esa introducción yo la voy a reformular porque voy a tener muchos más elementos de juicio, voy a poder precisar mucho más el lápiz.
pero ya me ayuda a ordenarme a mí en el razonamiento. El tercer paso es construir el objeto. Una cosa que les digo respecto de los pasos, yo se los expongo así didácticamente como para que distingamos y le demos una secuencia u orden lógico. No hay ninguna estrictez en esto y todo el tiempo formulamos, reformulamos, volvemos. Me pareció que esto que leí por acá no lo había tenido en cuenta, listo, vuelvo. No, en esto no hay ninguna estrictez, es darnos una idea que después cada uno también construye con su propia práctica. En esto de la construcción del objeto, lo que voy a procurar es sistematizar el conocimiento disponible respecto de este tema. Bueno, me interesó estudiar sobre las medidas autosatisfactivas en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿qué aspectos? Los que formulé en las preguntas provisorias. Respecto de eso, lo que hacemos todos automáticamente es empezar a traer sobre nuestro escritorio todos los documentos que encontremos acerca del tema. Sobre todo aquellos documentos que estén orientados a dar respuesta a estas preguntas provisorias que nos hicimos. Entonces, en la construcción del objeto está conectar ya en abstracto, elaborar teóricamente el objeto, que es conectar las preguntas provisorias que hice con el conocimiento disponible. ¿Cuándo? En este momento donde yo busco la fuente, donde traigo a mi escritorio la legislación, la doctrina, la jurisprudencia que esté buscando, y les diría en un pasito más, traería también los elementos de la filosofía del derecho que actualmente en las cuestiones de interpretación y de argumentación son sumamente valiosas y nos amplían el campo, porque nos traen los principios, nos traen los valores, nos traen otros elementos que nos ayudan a construir un conocimiento más profundo. Conecto tema con preguntas, conocimiento disponible, y ya puedo hacer una breve reseña de esto que tengo sobre el escritorio y voy perfilando más cuáles son los temas que me interesaría desarrollar. En esta conexión, como yo ya hice una lectura cruzada del material, porque para traerlo al escritorio estoy haciendo una lectura cruzada del material, aparece el cuarto momento, que es la formulación de las preguntas científicas o de las preguntas definitivas. Yo ya sé a esta altura, con un grado de abstracción importante, que de lo que me planteaba al principio puedo llegar a investigar, puedo llegar a comparar, puedo llegar a describir. Entonces ya afino las preguntas y elaboro las preguntas definitivas. En esto es importante lo que les decía al principio. Si yo tengo un tope de número de páginas o un tope de tiempo para preparar el trabajo, no me puedo volar. Yo puedo hablar de las medidas autosatisfactivas en la provincia de Entre Ríos y tengo un montón de aspectos. ¿Está legislado o no? Si no está legislada, ¿cómo la adopta la jurisprudencia? ¿Es la misma la jurisprudencia para el tribunal de grado que para los otros tribunales? ¿La compararé con otras provincias o no? El abrir todos esos campos o achicar todos esos campos tiene mucho que ver con la posibilidad que tengo en función de los parámetros del reglamento. Si yo tengo un reglamento que me dice tiene que hacer una ponencia de 10 páginas, pues tengo que achicar el campo para poder abarcar el punto que desee con la profundidad suficiente, si no me voy a quedar a pata en el medio. Esta formulación de las preguntas definitivas tiene que ver con establecer cuál va a ser mi llamada unidad de análisis. ¿Qué es mi unidad de análisis? Mi pregunta central está compuesta del objeto, que es el tema que elegí, por ejemplo, lo que les decía, las medidas autosatisfactivas, y aquellas propiedades o variables, es decir, aquellos elementos que sí se pueden modificar, que yo quiero estudiar respecto de esta cuestión. Por ejemplo, medidas autosatisfactivas, voy a estudiar condiciones de procedencia. Bueno, dentro de condiciones de procedencia, que ya sería una variable, podría estudiar condiciones de procedencia en la legislación, podría estudiar condiciones de procedencia en la jurisprudencia. Podría hacerlo a nivel nacional o podría hacerlo solamente dentro de la provincia. Entonces, tengo que definir en esta cuarta etapa cuál es mi unidad de análisis y acotarla lo suficiente para que pueda abarcarla y pueda dar respuesta. Mi pregunta se va a formular, como lo hemos dicho recién, de lo general a lo particular. Si yo arranco por lo general las medidas autosatisfactivas y voy a lo particular, condiciones de procedencia. Y si necesito ir a lo más particular, desagregar un poquito más,
condiciones de procedencia en la doctrina, en la jurisprudencia y en la legislación local, por ejemplo. Puedo ir agrandando o achicando. Lo importante es que la pregunta que resulte de este punto sea coherente, sea clara, me indique a dónde estoy yendo y sea factible, sea realizable en el tiempo. Vuelvo a decir, mi proyecto de investigación puede ser súper ambicioso. Ahora, si me supervuelo y no llego ni a palo, y con el primer punto se me venció el plazo, no me sirve. Lo que puedo hacer es seleccionar parte de ese proyecto que me resulta súper interesante, trabajar con eso para el Congreso y que eso sea el puntapié inicial de un trabajo de investigación o de un programa de investigación más amplio a posteriori. Entonces, el quinto paso está implícito en ese, que es desagregar las preguntas si esto fuera necesario. Otra cuestión importante cuando yo formulo la pregunta es la univocidad de los conceptos. Si voy a trabajar sobre medidas autosatisfactivas, tengo que establecer con claridad cuál es el concepto de medidas autosatisfactivas, para lo cual no me hace falta construir yo un concepto. Me alcanza con recurrir al conocimiento disponible, pero sí identificarlo de modo unívoco. ¿De qué estamos hablando? Tiene que estar clarísimo en ese cuarto paso. Quinto paso, entonces, desagrego. Sexto paso, establezco los objetivos del trabajo. ¿Qué es lo que pretendo con esta monografía? ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿A dónde quiero llegar? Estos objetivos se van a hacer explícitos, depende del tipo de trabajo y de los parámetros reglamentarios, si hay una reglamentación, en un apartado específico, o si no, se incorporan dentro de la introducción que ya habíamos descrito. Entonces, lo que tiene que ser importante para nosotros es que, en función de las preguntas definitivas que ya formulamos, sepamos hacia dónde queremos ir. Esos objetivos deben especificarse. Hasta ahí, entonces, seleccioné el tema, me paré con una actitud particular, definí qué tipo de trabajo quería hacer, describí la situación problemática, que es concepto, antecedentes, contexto, preguntas provisorias. Si puedo, hago una redacción a mano alzada, pongo sobre mi escritorio todas las fuentes de conocimiento que entiendo que van a dar respuesta a esas preguntas, todos los documentos posibles, comienzo a reseñarlos. Como ven, el proceso de escritura puede ir dándose por partes o puede darse íntegramente al final, al momento de la redacción del informe. Formulo las preguntas definitivas, las desagrego si me hace falta, y en el paso 7, lo que hago es ya formular las hipótesis. Esto significa que ya propongo respuestas conjeturales a esas preguntas. Para eso, lo que vamos a hacer entre el paso 7 y el 8 es leer qué respuestas nos da el conocimiento disponible que existe ya. Yo me formulé determinadas preguntas. Bueno, ¿qué respuestas hay ya en lo que existe, en lo que tengo sobre mi escritorio al respecto? Para comenzar a desarrollar estas respuestas conjeturales. Estas respuestas conjeturales pueden resolver la cuestión o pueden no terminar de resolverla, en cuyo caso lo puedo hacer explícito y decir, bueno, el campo de mi investigación se queda hasta acá, no puedo meterme más allá, pero esto abriría otros interrogantes y no dejarlo cerrado como que el tema está resuelto. Si yo advierto que hay cuestiones que quedan sin explorar, las puedo dejar abiertas a modo de denuncia o de interrogante para futuras investigaciones. Lo importante al momento de precisar las hipótesis o estas respuestas conjeturales es, por un lado, ya afinar el concepto. Si yo había tenido un concepto de medida autosatisfactiva al principio, acá ya tengo un contacto con el material que me permite afilar y hacer distinciones más precisas. Y otra cosa que es importante es, sobre todo, acá estamos trabajando con el Instituto de Derecho Procesal, es que hay institutos que no están regulados, pero sí se llevan a la práctica. Y en tanto no están regulados, las formas de nominarlos son disímiles según los autores. Entonces por ahí nos están hablando un montón de autores distintos con distintos nombres de la misma cosa. Si yo voy detectando esto en mi trabajo y en mi sistematización, es bueno marcarlo dentro del texto o en una nota al pie
porque esto facilita también el trabajo del lector, que va a poder identificar que cuando lea texto sobre esta cuestión con este nombre, estamos hablando de lo mismo que estamos hablando nosotros. Entonces, paso 7, formulo ya las hipótesis, las respuestas conjeturales. En el paso 8 ya tengo preguntas, tengo hipótesis, tengo sobre la mesa el conocimiento disponible, y ya lo que empiezo es a desagregar ese conocimiento, y lo que voy a tratar es de hacer un esquema de títulos. Ya en función de las preguntas que me planteé y en función de las respuestas hipotéticas que planteé, tengo un orden de cuáles serían las posibles cuestiones que debiera abordar en el trabajo para dar respuesta a esas preguntas. Y voy a tomar en ese momento también cuál es el método que voy a usar para procesarlo. Usualmente, como nosotros usamos técnica documental y usamos documentos esencialmente, el método es un método deductivo, no tenemos mucha más variedad. Si nosotros nos pusiéramos a trabajar, que podría ser también a través de encuestas o de entrevistas con los operadores y demás, lo que tendremos que hacer es usar una técnica adecuada para que las respuestas que prediquemos de ese trabajo sean lo suficientemente generalizables. Para nosotros es más difícil. Lo que habitualmente hacemos es trabajar con documentos, que es lo que tenemos nosotros sobre la mesa. En el paso 9 ya estoy terminando de juntar todos los elementos, entonces lo que necesito hacer es el cierre de campo. ¿Qué es el cierre de campo? Es el momento en que yo ya dejo de buscar información acerca del tema y lo que busco es empezar a sistematizar concretamente esa información que tengo. ¿Cuándo es un momento en el que yo puedo presumir que puedo hacer el cierre de campo? Cuando lo que sigo trayendo al escritorio y sigo leyendo no me trae información esencialmente diferente de la que ya leí. Esto llega un momento en que pasa. Yo leo. Bueno, llega un momento donde lo que leo me suena siempre igual. Y más allá de algún matiz, no me aparecen grandes elementos diferentes. ¿Esto por qué lo pongo como una pauta? Si bien en no todos los casos es necesario, porque a veces, por ejemplo, yo les pasé un documentito que, donde se da como ejemplo el reglamento del plenario de la Asamblea de Jóvenes Procesalistas del año pasado, que tenía objetivos que eran más fácilmente trabajables que hacer un trabajo de investigación, con preguntas, con hipótesis, donde yo ya me planteo resolver problemas. Y entre los objetivos de ese reglamento estaba, por ejemplo, plantear nuevos interrogantes, comentar un fallo novedoso. Por ahí, comentar un fallo novedoso no me implica a mí hacer un estudio profundísimo que sistematice todo el conocimiento disponible. Me va a bastar analizarlo con algún grado de conocimiento. Entonces, no siempre necesito hacer un estudio absolutamente exhaustivo, pero sí tengo que tener mucha conciencia que si no hago ese estudio exhaustivo previo, el alcance de mi investigación es más acotado. Yo no podría decir que las respuestas que yo estoy predicando en el análisis de un fallo, que es un caso excepcional, son generalizables para la mayoría de los casos donde está ese instituto en juego. Entonces, para cualquier tipo de trabajo es importante hacer el cierre de campo, estudiar lo máximo que se pueda del conocimiento disponible, y esa sistematización mía a veces se va a volcar en el trabajo porque va a ser necesario, y a veces no lo voy a hacer, o lo voy a hacer solo en la medida en que sea necesario para responder las preguntas que yo me formulé. Pero lo que no puedo hacer de ninguna manera es abordar el tema y mis hipótesis intuitivas, les diría por ponerle un nombre, sin haber conocido esa estructura de conocimiento que ya hay, esa estructura de respuestas que ya hay, porque corro el riesgo de aparecer con una respuesta que a mí me parece novedosísima y originalísima, pero que ya está recontraescrita. Entonces, en realidad, cualquier trabajo de investigación supone este trabajo serio de, en principio, tratar de agotar por lo menos las fuentes principales de la cuestión. Y por eso acá, vuelvo a decir, es importante restringir los campos de estudio.
porque no es lo mismo agotar un instituto desde el punto de vista doctrinario, normativo y jurisprudencial, que quedarme en un aspecto, en el doctrinario, que quedarme en el jurisprudencial, pero no la jurisprudencia de todo el país, que puede ser muy disímil, sobre todo en materias procesales. No, la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de mi provincia, que va a ser la que marque el cómo trabajamos, el cómo ejercemos la profesión. Entonces, esta es una pauta importante en cuanto al cierre de campo. Cuando me pasa esto en lo temporal, yo leo y ya identifico que lo que leo es siempre lo mismo, entonces ya mi unidad de análisis va a estar súper clara, voy a tener mi tema y mis propiedades súper claras, voy a tener identificados también todo el universo de información al que voy a recurrir, las fuentes a las que voy a recurrir, porque ya las trepé todas sobre mi escritorio. Tengo que tener clara también la dimensión temporal del tema que yo voy a abarcar. Y esto tiene que ver ya no con los plazos de presentación de la ponencia, sino si yo voy a abarcar el instituto desde sus orígenes, o si lo voy a abarcar en los últimos 5 años, que es el momento en que se produjeron los grandes cambios, por ejemplo. Entonces, esta sistematización temporal también es importante tenerla clara en este momento y hacerla explícita en el trabajo. Yo creo que en esto de intentar la comprensión por parte del lector y por parte de nosotros mismos, mientras más explícitos hagamos los aspectos que hemos decidido abordar y su extensión, mejor es. Y lo que vamos a tener también identificados al momento de este cierre de campo es cuáles son las unidades informantes. Las unidades informantes, en nuestro caso, no son personas a las que vamos a entrevistar, sino que son cada uno de esos documentos. Bueno, cada uno de esos fallos del Superior Tribunal de Justicia. Cada uno de esos artículos doctrinarios que seleccionamos porque eran pertinentes para responder nuestras preguntas. Cada una de esas normas que hemos elegido para trabajar en este punto. Y por supuesto, la técnica, que ya la tenemos seleccionada a esa altura, que es la técnica documental. Y en el paso 10, como ven, no es nada complicado y tiene una secuencia muy lógica. En el paso 10, lo que yo ya hago es procesar y sistematizar esta información que tengo. ¿Cómo proceso y sistematizo? Bueno, yo ya hasta acá tengo todo en el escritorio, vengo escribiendo por partes, y ya lo que necesito acá es hacer una conexión definitiva entre las preguntas que me formulé, los objetivos que me propuso en el trabajo, el sistema de conocimiento disponible que expuse o no expuse, pero sí estudié, y comenzar a sistematizar de la manera que nos resulte cómodo. Antes se usaba mucho la ficha bibliográfica, se sigue proponiendo la ficha bibliográfica. Ya hay sistemas, por supuesto, informáticos que sirven para hacer la ficha bibliográfica. En mi caso particular, no tengo paciencia para hacer ficha. Entonces, ¿qué hago? Con aquel esquema que yo les decía que hacía en el paso 8, que era, como ya vengo leyendo, ya sé cuáles son los aspectos importantes para responder mis preguntas, pongo los títulos del trabajo. ¿Cómo es mi fichaje? Y yo leo las fuentes documentales que tengo y voy marcando en esos temas cuáles de esas fuentes me sirven para responder a cada uno de esos puntos. Entonces, cuando escriba ese apartado, yo ya tengo reseñado, esto está abordado en tal artículo de doctrina en la página tal. Y esto es una forma de fichaje sencilla, que no me va a servir a futuro, me va a servir para ese trabajo, pero para ese trabajo sí me es útil y me simplifica un montón la redacción posterior. Si se lo imaginan, yo ya tengo la pregunta, tengo los títulos con los que quiero responder a la pregunta, y lo que empiezo a hacer es, documento por documento, bueno, este me sirve para este título, este me sirve para este título, este me sirve para este título. Esto es fichaje o procesamiento de la bibliografía, como le quieran llamar. Otro aspecto importante en este momento del procesamiento de la información es determinar cómo vamos a citar. El cómo vamos a citar, hay distintas posturas, hay incluso un artículo que he leído de profesores de la Austral donde postulan que en derecho también debiéramos citar todos de una misma y única manera. Lo cierto es que a veces las editoriales establecen las pautas con las cuales citemos. Entonces, vamos a ver cuáles son las pautas del reglamento, si las hay, o de la editorial para la cual estemos escribiendo, o del espacio académico en el que estemos escribiendo, porque
ellos pueden establecer su propio sistema de citas. Lo importante es que las hagamos todas con el mismo formato. No seleccionemos un sistema de citas y después terminemos usando uno diferente. Esto que parece una cosa muy sencilla y que, bueno, es obvia, les digo, no resulta tan obvio porque además uno va haciendo la cita a medida que va escribiendo y después se da cuenta que se tragó la página, se tragó la editorial, se tragó el año de publicación. Entonces, el trabajo de hacer las citas y después de revisarlas antes de presentarlo es muy importante. Propongo, me parece más fácil como lectora, la cita al pie y no la cita al final del trabajo. Hay casos en que les prescriben que la cita vaya al final del trabajo. En mi caso, cuando yo he citado, las pocas veces que he citado, cito largo, porque pongo ahí lo que me parece que no es tan importante, pero que estaría lindo que lo lean. Entonces, a veces me han mandado la cita de pecho al final. Pero en realidad me gusta más citar al pie porque eso le permite al lector, sin irse hasta el final, volver y poder tener esa nota en el mismo momento. Es una cuestión de facilidad. Pero bueno, Pero hay editoriales, ¿viste? Disculpame, me salió. Que hay editoriales que te piden que la cita sea al final. Total. Entonces, Sí, a nosotros nos habían pedido, por ejemplo, en un caso, nos habían pedido hacerlas al pie, pero cuando vieron el chorro que eran las citas mías, dijeron, no, en su caso lo vamos a mandar al final. Bueno, listo. Y otra cosa que me parece importante, esto no es una pauta metodológica formal, no está escrita en ningún lado, pero como lectora y usuaria, porque en mi caso yo no soy investigadora, sino que investigo como todos nosotros por gusto, por afición, por dedicación a la materia, pero trabajo en el tribunal todos los días. Me parece que es importante para los lectores, usuarios, que sepamos hasta qué momento trabajó el investigador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Normalmente es concomitante que uno concluye el trabajo y se produce la publicación, pero a veces hay un plazo intermedio. Y en ese plazo intermedio suele haber modificaciones legislativas o una jurisprudencia que modifica todo lo que yo había estudiado y supera la postura. Y entonces parece que o el investigador quedó descolgado o en realidad cuando leo no sé qué tan actualizado está el trabajo. En general mi incógnita es esa. Cuando leo algo, hasta dónde llegó, sobre todo cuando no estamos trabajando sobre cuestiones específicamente normativas, sino por ahí jurisprudenciales. Bueno, ¿hasta dónde llegó el investigador con la investigación de su jurisprudencia, de la Corte o de los tribunales internacionales en el punto? Entonces me parece un guiño para el lector en alguna nota al pie, incluir el dato de hasta qué momento se desarrolló la investigación. Cosa es que si la publicación es muy posterior, tenga él esa referencia y sepa hasta dónde puede servirse de ese material. Otra cuestión importante, y en algunos casos, si es reglamento, es un posgrado, ya está establecido, el seguimiento a través de un tutor. Pero a veces, cuando voy a participar de un congreso, voy a escribir un artículo jurídico, no tenemos tutor porque no hay un marco académico anterior que nos acompañe. Tanto si somos principiantes como si no lo somos, siempre es interesante la lectura cruzada de un colega. ¿A qué le llamo lectura cruzada? Termino mi versión definitiva, ya van a ver que uno escribe, pero después lee, corrige. Bueno, llega un punto donde va a decir, bueno, hasta acá. Bueno, ese hasta acá tiene un paso posterior para mí sumamente útil, que es pasárselo a un colega. Si se lo pueden pasar a un profesor, mucho mejor. Si lo pueden pasar a una persona que trabaje en la materia, pero muchísimo mejor. Pero si no fuera así, por lo menos a un colega que nos pueda hacer una lectura cruzada y decirnos si esto se entiende, si llegamos a puerto con lo que estamos queriendo hacer, por esto que yo les decía al principio, porque a veces pensamos con mucha claridad, pero no es tan clara la forma de redactar. En mi caso, por ejemplo, en aquel primer trabajo que me dio el puntapié inicial, yo citaba, pero citaba dentro del texto porque no quería desnaturalizar la postura de los autores originales, ni tampoco apropiarme de sus conceptos. Entonces era como entrecomillaba.
Y la devolución del profe fue, che, el trabajo está buenísimo, súper exhaustivo, para la próxima es un plomo. La lectura, si uno no lo hace más dinámico, parafrasea, le da una dinámica de redacción, puede ser más costosa, puede ser más dificultosa, no menos útil, ¿sí? Pero eso es lo que permite la lectura cruzada. Entonces, si la lectura cruzada la hacen antes de que presentemos la ponencia, es sumamente útil. Nos ayuda también a detectar errores de redacción que a veces, cuando procesamos documentos, nos pasa a todos. Escribimos y nos pasa que al día siguiente leemos y decimos cómo pude escribir tan fiero. Entonces, estas cuestiones nos permite corregirlas la visión de un tercero. Entonces, en este paso del procesamiento de la información, me parece que es interesante buscar un tutor que nos acompañe en el proceso de redacción en lo ideal. Si esto no fuera así, en la redacción o en la lectura final del informe cruzado. Y entonces el paso 11 es la redacción del informe. Yo les puse en el documentito escribir. Como ven, esto de escribir no es que yo en ese momento me largo a escribir, vengo escribiendo, es probable que venga escribiendo. O a veces, si estoy muy inseguro, voy a esperar a tener todos los elementos y recién ahí me voy a poner a escribir. Esto es indistinto. Pero sí es importante, ya en ese momento voy a volver a leer mi introducción, como les digo, como ya leí el material, lo procesé, lo conecté, vi las respuestas a mis preguntas, lo escribí, la introducción la voy a reformular porque ya tengo el lápiz mucho más fino, voy a tener definidas entonces ahí las preguntas definitivas, los objetivos del trabajo, después voy a tener el desarrollo del trabajo, que son estos títulos de los que hablaba, donde lo que hago es mostrar la sistematización de conocimiento disponible pertinente para responder a las preguntas que yo me formulé. Y si yo he aventurado respuestas hipotéticas, algunas hipótesis, también sustentar esas hipótesis. Y voy a cerrar ese trabajo con una conclusión. La conclusión para mí es clave. Tiene que ser un reflejo de todo esto que nos hemos planteado, de cuál era la situación problemática, a dónde procuraba ir, cuáles fueron los puntos esenciales que saltaron de esa investigación y si hubo alguna alternativa superadora o alguna conclusión o algún camino que queda abierto, dejarlo reflejado allí en las conclusiones. Quien lee las conclusiones debiera saber qué se va a encontrar en el resto del trabajo, ¿no? Y esto sería todo el esquema. Es en la revisión final, aunque suene también como obvio, controlemos las sangrías, controlemos la ortografía, controlemos las cuestiones de redacción y controlemos, si tenemos un reglamento, los parámetros, que se respeten los parámetros de extensión, de tamaño de letra, de tamaño de página y demás. Y vuelvo a decirles, si tuvimos la suerte de tener un tutor que nos monitorea en el proceso, excelente. Si no lo tenemos, chapemos al amigo más cercano, todos los que siempre tenemos un amigo cercano, y le podemos pedir el compromiso de que nos lea sesudamente y que nos corrija. Porque me parece que esencialmente en esto, el objetivo, yo siempre digo que escribir para uno es satisfactorio en sí mismo. Si después tiene la oportunidad de presentar eso en algún espacio público como en el de la ponencia, es hermoso porque se comparten saberes y hacemos una construcción colectiva que en sí misma ya es súper valioso. Si eso además tiene el premio de que en algún momento se publique, es fabuloso, se siente lindísimo. Pero en realidad, yo creo que quien se pone a investigar tiene que tener el objetivo de que su trabajo sirva. Y si sirve en su ámbito nomás y no logra trascender en una publicación, no pasa nada, porque lo satisfactorio de esto fue el proceso, fue mi propio aprendizaje y que ese aprendizaje pueda ser útil al menos en el círculo en el que yo me manejo. Normalmente lo que investigamos como involucra nuestro interés, después sí necesariamente tiene aplicación en nuestro trabajo cotidiano. Y creo que ahí ya tiene el primer gran plus. Así que creo que el proceso no es tan complicado. Vuelvo a decir, no hay que asustarse. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer todos, sobre todo cuando a mí no me tocó arrancar de chica porque no me animaba, me tocó arrancar de más grande,
y cada vez que escribo, que lo he hecho pocas veces, es un desafío, porque siento esta necesidad de que la cosa sea muy seria y que sea con mucho compromiso, pero me parece que es un proceso sumamente gustoso y que vale la pena sentarse e intentarlo. Si la primera vez no sale del todo bien, no importa, porque es como cualquier cosa que se entrena. A medida que lo vayamos haciendo, va a ir siendo más fácil y lo vamos a ir haciendo mejor. Entonces, tampoco asustarse si el primer trabajo que escribimos, después no lo leo un año después y me parece que no, che, hubiera sido mejor agregarle tal cosa, tal otra, tal otra. Eso es parte de nuestra propia evolución. Si eso sirvió de alguna utilidad, que ya sirvió para nosotros, pero si sirve para otros, para allanar el camino, para la comprensión de algún instituto, está más que cumplido el objetivo. Eso es todo. Fantástico, Cecilia. Una claridad terrible la tuya. La verdad que la verdad que da gusto escucharte. Porque por ahí me parece que es medio difícil explicar todo el proceso. Porque cuando uno lo hace, no piensa tanto así, lo hace, ¿no? Digamos. Pero tener que explicarlo tiene su complicación y bueno, la resolución que le diste ha sido maravillosa, eso está muy bueno, nada, una claridad terrible, terrible. Me alegro. Y aparte, yo creo que ahora no hay excusas para no hacer un trabajo por la explicación que nos dio. Exacto. Con esa guía que le acaba de dar Cecilia, más el refuerzo que le vamos a dar con el archivo que nos dejó para compartir, me parece que en los próximos congresos acá en Entre Ríos van a tener un montón de ponencias, muchísimas. Ojalá. Por lo menos el provincial, el otro no estoy tan segura de que sea con presentación de ponencias, pero el provincial sí va a ser con presentación de ponencias y con un reglamento, porque siempre se hizo así y se va a continuar la misma mecánica. No, me ha gustado mucho la charla, realmente me ha gustado mucho, porque aparte me pareció con los ejemplos, como que es una cosa muy vívida, ¿no? Y que uno lo ha pasado por ahí, cosas que vos contaste, que o le ha pasado o lo ha visto. En el último congreso de Procesal, ¿te acordás, en San Juan? Sí. Había gente que pasaba a defender la ponencia y tremendo. Bueno, se les pasaba el tiempo. ¿Cómo fue? Recién habían dicho el título. Claro, que tenían poquito tiempo y no podían desarrollarlo. Y había un grupo que sí estaban muy bien organizados, pasaban varios al frente y cada uno decía un poquito y les daba el tiempo y todo, o sea, lo tenían bien armadito, bien preparado. Sí. El grupo de Toribio Sosa era. Sí, el grupo de Toribio la tiene clarísimo en la comunicación. Un relojito, tac, 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 y el tiempo se les cumplía cuando terminaban, ¿no? Sí. Pero la verdad que muy bueno, muy bueno todo. Eso es muy valioso lo que estás diciendo, Rosa, porque a mí me ha dado mucha pena estar en congresos, en comisiones buenísimas y escuchar gente que uno después puede leer la ponencia porque el tema le interesó, y dice, pero era buenísimo, pero cuando escuchó, tenía 3 minutos, porque en el Congreso del Procesal se ha dado entre 3 y 5 minutos, o sea, es muy poco el tiempo. Y si no tiro la idea principal y arranco, porque cuando yo me puse a estudiar este tema, chao, me fui. Entonces, claro, que está escuchando se queda ahí con las ganas de decir, bueno, pero tal cual. ¿qué será la ponencia? Lo voy a todo tener lo que estudié para esto. Claro. Sí. No, pero aparte lo importante realmente me parece que es el primer empujón, porque es como todo en la vida, siempre cuesta la primera vez, ¿no? Tal si cual. quiero aprender a andar bicicleta, seguro que me voy a caer la primera vez, pero Tal bueno, cual. una vez que aprendí, ya sigo, y con esto está lo mismo, o presentar una demanda, contestar una demanda, en la primera vez cuesta, o ir a una audiencia, pero después ya uno también como que se va perfeccionando, ¿no? Y aprendiendo de sus errores o va evolucionando y bueno, y las cosas se van haciendo de otra forma. Y no ¿Cómo? Perdón, ¿qué ibas a decir, Cecilia? No, que no asustarse, porque me parece que todos estos mitos que existen en torno de las publicaciones, che, siempre la publicación tiene que tener una idea original, che, monografía no, porque es un trabajo de menor calidad. No, es súper útil, si es lo que nosotros usamos todos los días para laburar. Entonces, volver a rescatar el valor de estas cosas,
porque la verdad que son sumamente útiles para todos y en realidad de eso se trata. Mm. Y un trabajo conjunto, así de 2 o 3 personas. Buenísimo. Hay que coordinarlo. Buenísimo. Hay que coordinarlo, pero cuando son a veces 2 o 3 que tienen el carácter más o menos parecido y son igual más o menos obsesivos, es posible. Tiene que ser obsesivo. Bueno. Tienen que ser más o menos pareciditos en la obsesión, porque si no, uno labura y los otros se cuelgan del carro. Bueno, sé que tenemos muchas felicitaciones acá en el chat y hay algunas preguntas que, bueno, ahí va a leer Florencia seguramente. Gracias. Para no quitarle... Ahí las está. Bien, sí, la mayoría son felicitaciones por la claridad de la exposición, la verdad, chicos que dicen que a partir de ahora les da ánimo como para animarse, que me parece que está buenísimo. Una de las chicas pregunta, Nadia Churrarín, si podemos repetir el nombre del libro de la metodología que se mencionó al comienzo. Sí. Lo tengo acá, se los muestro de lejos porque la otra vez lo mostré muy cerca y no se veía. Se llama Temas de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales Empíricas, del doctor Carlos A. Borsotti, con B larga y doble T. Es de Editorial Niño y Dávila. En mi caso tengo la primera edición, no sé si ha habido ediciones posteriores. La verdad que fabuloso, es muy abarcativo porque está planteado no solamente para profesionales investigadores, sino para estudiantes, es súper didáctico, pero abarca toda la temática de investigación de ciencias sociales, no solamente lo que es el derecho. Entonces es muy amplio, siendo un librito chiquito es muy amplio, sumamente didáctico, así que el que quiera buscarlo está buenísimo. Lo escribí en el chat al nombre del libro. Buenísimo. Que también está en el Word, pero parece que la gente está ansiosa por empezar a hacer a escribir. ponencias. En diciembre van a estar todos escribiendo, está fabuloso. Están todos escribiendo, dale. Después, Marcelo Javier Marchesi pregunta en cuanto al estilo de la escritura. Dice, cuando escribimos en primera persona, ¿del singular o del plural? Pros y contras, la opinión respecto a ese estilo de escritura. A mí me queda más cómodo escribir en primera persona del plural, pero es una cuestión, me parece, más de cómo uno personaliza o despersonaliza. Si uno está escribiendo un artículo que más lo que revela es una impronta personal, una opinión muy personal, no modifica mucho usar la primera persona del singular o la primera persona del plural, porque queda muy claro del contexto quién es el que está opinando. O sea, si yo hago referencia a los autores o a lo que investigué por fuera de mi opinión, use una persona o la otra, es indistinto, porque cuando yo diga nosotros pensamos que, ya está, nosotros somos nosotros los que estamos escribiendo. En mi caso personal me queda más cómodo, no me duele el oído, que si digo yo pienso me resulta como más chocante, como muy fuerte. Pero esta ya es una cuestión más personal, digamos. Es lo que les resulte más cómodo. Sí, lo importante me parece que es más, sí mantener en esta cosa de la coherencia y de la redacción, que si arranco en primera, sí, llego hasta el final en primera. Y ahí puedo, al comenzar a escribir, advertir si me resulta cómodo o no. Si yo empiezo en primera y después veo que me resulta demasiado yo y que necesito cambiar a tercera, y bueno, estaría bueno volver al principio y reformular como para que toda la escritura sea coherente. Claro. Tal cual. Y ahí también la importancia tanto de mantener el estilo en cuanto a la persona como a los tiempos verbales. Yo creo que ahí es donde sirve muchísimo esto que dijimos de que haya un tutor o una tercera persona que nos controle el trabajo, porque entre tanto leerlo o empezamos la idea de una forma y para cuando la terminamos se nos pasa por alto y tal vez en la forma en como está dicho, cuando lo lee alguien desde afuera suena raro. Se da cuenta. Está bueno que se pueda controlar eso. Sí. Después, Sonia Antivero dice, calculo que es una consulta, ¿las notas a fallos también pueden estar en esa lista del principio? ¿En qué lista del principio? Asumo que los cuando hacemos
En la reunión de los documentos, sí, absolutamente. Yo puedo traer todos los documentos que quiera. Lo que yo tengo que tener en cuenta es si en función del grado de generalización que quiero que tenga mi trabajo en cuanto a la respuesta de las preguntas, saber que si es una nota fallo, que comento un fallo que es súper excepcional, no puedo después a esa nota fallo atribuirle, o a las conclusiones de esa nota fallo, o a ese fallo atribuirle un carácter general que no tiene. Yo puedo traer notas a fallo, puedo traer fallos de instancias de grado, puedo traer lo que yo quiera, pero el grado de generalización de mis conclusiones va a depender también de la calidad y de la cantidad de las fuentes que elija. Entonces, si la nota fallo es restringida a un caso particular y que es excepcional, tengo que saber que esto es restringido a un caso particular y excepcional. A veces vale citar estos casos excepcionales como, che, advierto que en la generalidad de los casos es así, sin embargo se ha planteado tal cuestión y tuvo resolución. Entonces, por ahí le estoy abriendo una puerta a la persona que está leyendo que tiene una hipótesis parecida a esa que es excepcional, pero vale citarla. Si la procesé, la puedo traer, absolutamente. Bien, después Ivana Beatriz Ortiz Cañete dice, una duda, cuando cito autores, ¿me guío por la ley 11.723 en lo referente a la cantidad de palabras? Sí, sería lo ideal, sería lo ideal. Aparte, la ley 11.723 en cuanto a la cantidad de palabras trae un estándar de palabras bastante amplio. Entonces, no, si yo, digamos, siempre nos reímos con esto de que el trabajo de que copia y pega, si copia uno es plagio, si copia muchos es trabajo de investigación. Bueno, en realidad, cuando nosotros sistematizamos documentos, vamos a copiar a muchos, en realidad no vamos a copiar a muchos, vamos a citar a muchos. Entonces, si yo cito un montón a un autor, puede ser que esto se dé excepcionalmente, les diría, hasta vería la cantidad, es muy raro que me exceda de la cantidad de la ley 11.723. Bueno, ahí ya veré también qué otras técnicas puedo usar para traer el pensamiento del autor modalizado de otra manera. Remitir, parafrasear, extraer la idea fundamental. En la medida de lo posible, yo creo que es muy difícil que uno viole los parámetros de la ley. Ahora, si ve que corre ese peligro y tiene esa preocupación, usar otras técnicas para traer la misma idea del autor y remitir a la lectura del autor, también es válido. Después amplía y vuelve sobre la ley Ivana y dice, luego de escribir, previo a exponer, y pone entre paréntesis, lo registro en propiedad intelectual, gracias. No, ya en el registro de propiedad intelectual, en el caso nuestro, me excede absolutamente. No he hecho yo ese tipo de proceso, no sé si Rosa tiene alguna experiencia en eso. La verdad que no. No. En general, me parece que lo que es artículos científicos de otras disciplinas es como bastante más riguroso el proceso, inclusive nosotros sabemos que hay procesos de referato donde uno manda la publicación a una revista, llega de manera anónima, un conjunto de expertos evalúa y recién se decide la publicación. En general, en lo jurídico nosotros no tenemos todos esos filtros. Así que, salvo, les diría, capaz que si uno hace una tesis doctoral publicable como un libro, sí. Ahí se saca un ISBN. Ahí sí se va a asignar por el tipo de publicación en sí. Claro. Ahora, creo que acá que estamos hablando de primeros escalones de una escritura, ni me preocuparía por eso, porque en general las publicaciones sí tienen el registro la obra que publica. O sea, si es una obra colectiva, de esa registración se encargan quienes coordinan la obra colectiva, pero ya no nosotros en particular como autores aparecemos, nada más. Bien, después más preguntas no hay, son felicitaciones, dicen una actividad muy motivadora, felicitaciones a los disertantes y a los organizadores, excelente exposición, más que útiles los tips, siempre es bueno continuar estudiando y el escribir es una gran herramienta para hacerlo, muchas gracias,
muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. La verdad que muchas felicitaciones y creo que los que asistieron quedaron muy contentos con la explicación que se dio. Les agradezco un montón, me encantó a mí el espacio. Me resulta muy desafiante, como dice Rosa. Que han seguido atentamente la charla, ¿no? Se nota bueno. por los comentarios. Así que, Qué bueno. Antes de finalizar, yo les voy a repetir algo que lo escribí 2 veces en el chat, pero queda medio desprolijo. El material que vos citaste lo voy a compartir mañana, lo vamos a mandar por mail a todos los inscriptos. Y también les quiero dejar a todos los asistentes la invitación para la jornada preparatoria del Congreso Nacional de Derecho Procesal que vamos a hacer este viernes 3 en Paraná, presenciales con un cupo de 40, que creo que ya está medio agotado, y después lo pueden hacer también por Fórum en Red, acá no tenemos problemas, se pueden inscribir sin cupo alguno. Y bueno, nada más, me queda que darte el agradecimiento, María Cecilia, el nombre propio, el nombre del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y del Instituto de Derecho Procesal. Ha sido realmente una actividad encantadora y que yo creo que ha motivado a ponerse a trabajar en ponencias, y vamos a tener novedades en los próximos meses de mucha gente que ha estado en esta emisión y que va a presentar ponencias en distintos eventos, o va a hacer publicaciones y demás. Y en ese sentido, las puertas del Instituto de Derecho Procesal están abiertas para quien quiera acercarse virtualmente o presencialmente, porque ya estamos empezando con las reuniones presenciales, como para poder compartir la experiencia. Muchísimas gracias, Cecilia, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes, Flor, Rosa, la verdad que me he sentido súper honrada y en realidad para mí lo que vos decías, Rosa, es cierto, es un desafío. Yo no soy especialista en metodología, así que esto es compartir una práctica y tratar de darle el marco del profesor Borsotti, que sí es un especialista, pero muy adecuado también a mi andar de la cosa. Entonces es más chiquito, bastante más chiquito que el libro del profesor. Muy realista. Muy realista la visión que diste. Y ojalá que sirva para romper esos bloqueos y para animarnos. Me parece que el derecho se construye cuando pensamos todos juntos. Entonces creo que lo valioso de sentarse a escribir no es tener una cocarda más en el currículum, sino esto de que mientras más pensemos todos juntos y pongamos en común las prácticas y las difundamos y las discutamos, hacemos un mejor derecho y eso redunda en beneficio de los destinatarios de nuestro trabajo. Así que creo que ese es el valor esencial. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Flor. Y seguimos trabajando el año que viene. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos.